Seguimos con la segunda clase de lección o predicación de la cristología. En la primera estuvimos dando, ¿verdad?, la deidad de Cristo, demostrando con las Escrituras cómo Cristo no es un Dios creado, no es un Dios menor, es Dios. Luego estuvimos dando la preexistencia, es decir, que siempre ha existido, que es eterno por atributo, que no tiene ni principio ni final de días. Y lo vimos viendo, ¿verdad?, panorámicamente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dimos también los nombres que demuestran la divinidad de Cristo. Luego dimos los atributos, ¿verdad?, que Cristo tiene como Dios que es. Luego las obras que Cristo hizo como Dios y hace. Y cómo se le adoró y Él lo permitió, y solamente se puede orar a Dios. Orar a Dios. En la segunda lección, que es la que vamos a dar hoy, vamos a hablar de Jesucristo en su parte humana, el nacimiento de Jesucristo en su parte humana, porque ya le hemos matizado por activo y por pasivo, que como Dios es eterno, no tiene ni final, ni principio ni final de días. Amén. Entonces queda claro que vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo, de su parte humana. En Génesis capítulo 3, verso 15, lo que le llaman el protoevangelio, había, ¿verdad?, una profecía que se tenía que cumplir, y le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Se dan cuenta que habla de la simiente de mujer, porque no había, ¿verdad?, simiente de hombre. La parte más débil, ¿verdad?, del hombre es el talón, el carcañal. Y vemos como el enemigo, ¿verdad?, hirió de alguna manera en la cruz a Cristo, ¿verdad?, en la parte débil que era su humanidad, pero Él le hirió en la cabeza. Y cuando habla de la cabeza, está hablando de autoridad. Quiero decir así, a este ritmo, quiero decir sin prisas, no por mucho apretar se abarca más, no usando mucho tiempo y dando muchos datos, sino usando el tiempo, ¿verdad?, necesario, pero tampoco muchos datos, poquito a poco, porque no tenemos prisa. ¿De acuerdo? Era una profecía que se tenía que cumplir. Vemos el impedimento que hubo para que nacería. Satanás intentó mezclar la semilla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, quiere hacer como una fusión. Vemos que luego Sara y Rebeca eran estériles. En fin, vimos un montón, que ahora no me toca esto, pero había impedimento, pero lo que Dios dice se cumple, y lo que Dios, ¿verdad?, ha determinado se hace. Y en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por lo tanto, la existencia de Jesús aquí en la tierra es un hecho histórico, demostrable, amén, y indiscutible. Aleluya. Habiendo quedado registrado no solamente en las Escrituras, sino también en otros escritos, amén, de historiadores seculares. Cuando uso la palabra secular, quiere decir que no es creyente, amén, y que también dan el testimonio de que el Cristo histórico existió, aleluya, que no es un mito, ni es un personaje de ciencia ficción como los X-Men o los Vengadores, sino real. Nació, vivió, sufrió, aleluya, y habitó entre los hombres. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo, aleluya, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de la humanidad de Cristo, es apropiado empezar explicando que el nacimiento
de Cristo, amén, es lo que en teología se conoce como el nacimiento virginal, ¿de acuerdo? Las Escrituras claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre, María, mediante a la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Mateo 1:18, en el nacimiento de Jesucristo, fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concedido del Espíritu Santo. Pero ¿dónde, cuándo y cómo aconteció este milagro? Lucas capítulo 1, verso 35, respondió el ángel y le dijo a la pregunta de María: ¿cómo es posible que yo concida si no conozco a varón? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este texto es muy valioso, ofrece varia información de acuerdo sobre la encarnación de Cristo. Número 1, habla del nacimiento virginal. Amén. No perdió su condición de virgen. Aleluya. Porque fue un milagro sobrenatural. Y este milagro sobrenatural ocurriría sin obra y sin que ningún varón, ¿verdad?, intervendría. ¿De acuerdo? Por eso se llama nacimiento virginal, porque la Virgen María seguía siendo virgen aun estando embarazada. Es una locura para el mundo, pero para nosotros lo creemos 100%, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, su palabra es verdadera. Vamos a ver, ¿quién sería entonces, verdad, el que intervendría en la encarnación? Dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo sería quien realizaría este cubrimiento en María. ¿En qué lugar exacto, verdad, del cuerpo de María se hizo esa intervención milagrosa? Pues nada más y nada menos, perdonen por la expresión, que en el óvulo de María. La palabra te cubrirá en griego es episkiazo, que significa ocultar. Es decir, el óvulo de María sería rodeado por el poder del Espíritu Santo. Esto fue el principio de la humanidad de Cristo. Y así nacería el santo ser, que no formaría parte de la raza humana caída. Cuando la palabra de Dios dice que es semejante, es parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Porque a nosotros la tentación nos viene de dentro para afuera. ¿Cómo de dentro para afuera, José? Así. Nos podemos ir a un monasterio y encerrarnos y estar nosotros solos, sin ver a gente, pero potencialmente somos asesinos, porque odiamos y echamos maldiciones. Potencialmente somos adúlteros, porque deseamos lo que no tenemos que desear. ¿De acuerdo? Creo que me están entendiendo. Sin en cambio la tentación que tenía Cristo no era interior, porque todo su interior era, usando el superlativo hebreo, 3 veces santo. ¡Aleluya! Y la tentación a él le venía de fuera para adentro, no de dentro para afuera. Amén. Por eso él no formaba parte de la raza caída, de la raza humana caída. Él no formaba parte, Adán no era su cabeza, porque él no tenía pecado. Quiero matizarlo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos metemos un poquito en el papel de José, porque siempre hemos alabado, y es verdad, porque para elegirle al Señor, amén, como para que a través de ella nacería el Mesías, era una mujer humilde, espiritual, y paga la expresión, santa, ¿de acuerdo? Pero José tenía un papel muy difícil. ¿Qué pasaría por su mente? Estoy embarazada, no haces esto conmigo.
¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? Y dice la palabra, Mateo 1:20, y pensando en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo, sin relaciones humanas, sin intervención de hombre. He sido yo, el Dios 3 veces santo, el que la ha formado. Bien, después del nacimiento de Cristo, ¿qué ocurrió con esta pareja? Que siguieron teniendo hijos y hijas. Por supuestísimo. José, andame Biblia ahora mismo. Tengo que decirle que Jesús tuvo 4 hermanos, bueno, por parte de madre, se entiende, ¿vale? Tuvo 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. José, dame el texto. Marcos capítulo 6, verso 3. Cuando Cristo estuvo en Nazaret, la gente decía, ¿no es este el carpintero? Hijo de María. Hermano, atención, cuente los nombres. De Jacobo, de José, de Judas y de Simón, 4 varones. Y escuchen la expresión, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? No sé si son 3, 4, 5, 6. Lo que sé que habrá en plural, y la oratoria para decir plural son por lo menos 2. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a leer. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas en plural? Y se escandalizaban de él. Marcos 6:3. Queda pues demostrado que después esta familia bendecida, esta familia, ¿verdad?, tanto María como José elegidos, después tuvieron más hijos y más hijas, porque la Escritura así lo identifica. Amén. Bien. Las Escrituras nos muestran también que el eterno Hijo de Dios se hizo plenamente humano en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Como un ser humano estaba sujeto a limitaciones, debilidades, tentaciones, como todo ser humano. Aunque fue concebido por el Espíritu Santo, Jesús se desarrolló dentro del vientre de María como cualquier otro ser humano. El hecho de que haya nacido de una mujer demuestra que Jesús era verdaderamente humano, repito, pero sin pecado. Jesús tuvo espíritu humano. Jesús en la cruz y en su agonía le entregó el espíritu a su Padre y lanzó su último suspiro y expiró, nos dice Lucas el doctor en Lucas 23:46. Jesús también tuvo un alma humana. Ejemplo, la noche del Getsemaní, antes que lo apresaran, Jesús, muy angustiado, dijo a algunos de sus discípulos que su alma estaba muy triste. Mateo 26, del 36 al 38. Jesús era capaz de sentir emociones humanas, sintió tristeza, angustia, desánimo, experimentó el rechazo, la soledad, el llanto, experimentó el gozo, la alegría, la esperanza, la satisfacción, el deleite, la consolación, la amistad, el afecto, etcétera, etcétera, etcétera. Era de carne y hueso, con genética y rasgos hebreos, judíos. La sangre le corría por sus venas mientras su corazón latía para sostener su vida en el cuerpo. Jesús sintió, repito, todas las debilidades y limitaciones, fatiga, cansancio, dolor, hambre, sed, frío. Si pegaban, la terminación nerviosa la tenía como nosotros, sentía el dolor. Si hacía frío y no se abrigara, tenía frío. Si llevaba tiempo sin beber agua, tenía sed. Si no comía, tenía hambre. Ay, padre, si trabajaba mucho, se cansaba.
porque era parte de su humanidad. De la infancia de Jesús se sabe poco. Algunos sucesos: su nacimiento en un establo de Belén, la aparición angelical, la visita de los pastores, su circuncisión al 8º día, su presentación en el templo de Jerusalén a los 40 días, el encuentro con Simeón y Ana, la visita de los sabios de Oriente, que por cierto la Biblia no dice que son 3, pero varios. Bien, la huida a Egipto por la persecución de Herodes, el regreso a Israel, estableciendo su residencia en Nazaret, su visita al templo de Jerusalén con sus padres a los 12 años. Después de este acontecimiento hubo lo que los teólogos llaman 18 años del silencio, porque desde los 12 hasta los 30 hay muy pocos datos. Jesús, pues, aleluya. Voy a leer un texto y que se lee muy rápido, es muy profundo, no voy a gastar mucho tiempo, pero sí, por lo menos citarlo y hablar un poquito de este verso. Lucas, capítulo 2, verso 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Repito, Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Jesús crecía en sabiduría. Está hablando del área intelectual. ¿Cómo la área intelectual? Sí, él aprendió a hablar como un niño normal, aprendió a leer, aprendió a escribir. Aleluya. Cuando tenía 12 años y sabía tanto de la ley, no era porque el Jesús divino se lo decía, era porque él había estudiado. Hay algunos que preguntan: ¿nada más nacer Jesús sabía que era Dios? Por favor, vamos a ser un poco coherentes, ¿de acuerdo? Lo que sí habla la Biblia, que a los 12 años, atención, porque ya era hijo de Israel, y a los 12 años ya podía entrar en la sinagoga y leer las escrituras. Él no fue a enseñar, sino que le hicieron preguntas, míralo bien, y se asombraban de la doctrina. Claro, pero esto no era la parte espiritual, era la parte humana, que iba creciendo, se iba desarrollando, y más o menos sobre los 12 años, dice la palabra que cuando le renegan, dicen: los negocios, en los asuntos, en las obras de mi Padre, aleluya, es necesario estar. Ahí sí, ya empezó a comprender que era hombre y también Dios, dentro, aleluya, de lo que un niño con 12 años puede entender. Crecía en sabiduría y en estatura. Cuando habla estatura, estaba hablando del ámbito físico. Fue desarrollando, fue creciendo. ¡Ay, Padre! Pero sabemos lo que estamos diciendo. Con razón el apóstol Pablo dice: indiscutible, no se haya discusión. No quiero iniciar una conversación que me contradiga. Indiscutible, no se haya discusión. Grande, grandísimo, me supera. Por de parte de Dios, que ha corrido la cortina, he explicado 27 misterios en el Nuevo Testamento de la Iglesia, del arrebatamiento, del endurecimiento parcial de Israel. Yo qué sé, 27, que ahora no los voy a nombrar, pero me supera. Dios manifestado en carne, el que ha hecho el universo, el que es inmutable, el que no puede ser ni un gramo más de lo Dios que es, ni un gramo menos. Nos dice que en el cuerpo humano que él cogió voluntariamente, crecía en estatura, palmo a palmo, día a día. No hay quien aguante, de verdad, pensando en esto. Créanmelo, hermanos, que la mente humana
Lo queremos porque lo dice Dios, pero es casi incomprensible. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, dice, y en gracia para con Dios. Aquí que habla de la espiritualidad. ¡Ay, Padre! Fue de menos a más. No fue, como soy el ungido, el Espíritu está sobre mí y ya está todo hecho. No, iba creciendo, la parte humana digo, gradualmente en su relación, en su comunión. Por eso lo veíamos que tuvo un crecimiento tan grande en la espiritualidad. ¡Ay, Padre! Que se marchaba a los sitios a orar. Y una de las veces van los discípulos y le podían decir, porque, perdonadme, si yo estoy ahí, le digo, Cristo, enséñame a predicar, enséñame a ver la sabiduría que tú hablas, o enséñame a ver cómo tengo fe para hacer milagros, enséñame cómo cautivas a las masas, enséñame, yo que sé, áreas del ministerio. ¿Qué va? Sus discípulos le dicen, Señor, apréndenos, enséñanos a orar. Fue de menos a más en la parte humana, creciendo en espiritualidad. Dice, gracia para con Dios y los hombres. Y aquí me habla del área social. Aleluya. Área social, relación con la gente, empatía. Por eso, ¿verdad? De una parte de su ministerio dice, y tengo compasión de las almas, porque las veo como ovejas perdidas, ovejas que no tienen pastor. Amén. Leo otra vez el texto, antes de dar un pequeño inciso por los que no oyen. Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, área intelectual, en estatura, ámbito físico, en gracia para con Dios, área espiritual, de menos a más, y en los hombres, área social. Jesús, pues, aprendió y siguió los patrones sociales, culturales, familiares y religiosos en los que nació. Aprendió el oficio de su padre adoptivo terrenal, carpintero. Se sujetó a sus padres terrenales. Vivió una vida piadosa. Fue instruido en la enseñanza judía de la ley de Moisés. Y vivió con su familia en Nazaret hasta los 30 años para comenzar su ministerio público, el cual duraría aproximadamente 3 años. Jesús experimentó la muerte como cualquier ser humano, porque como Dios no podía morir, Cristo, como Dios no podía morir, es el dador de la vida. Sin en cambio, vuelvo a reiterar, como antes lo he dicho, hablando del alma y del espíritu, escuchadme, el escritor Lucas, que era médico, pues firmó la defunción y dijo que Cristo expiró. Amén, probó la muerte como hombre. Aleluya. Y fue enterrado como un hombre, pero no se quedó en la tumba. Primera de Corintios 15, verso 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Bueno, ¿por qué tuvo que coger? ¿Por qué tuvo que encarnarse? ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Hay varias razones, pero yo les voy a hablar de 5 razones por qué era necesario que Cristo tomaría el cuerpo de carne. Número 1, por la obediencia representativa. José, no te entiendo. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Así como por la transgresión de uno, la condenación, ay Padre, vino a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La reflexión de Pablo sobre el paralelismo entre Adán y Cristo, entre la obediencia y la desobediencia, amén, aún lo plasmatiza más en el mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, en el verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Noten que no dice el segundo Adán, no, el postrer Adán, el último. Jesús será nuestro representante y obedeció por nosotros. Allí donde Adán había fallado y desobedecido, Cristo obedeció, Cristo venció. Y vemos el paralelismo, ¿verdad?, entre la tentación, ¿verdad?, que hubo de Jesús en el desierto, ¿de acuerdo? Y fíjense el tiempo de la prueba de Adán en el huerto del Edén. Qué diferencia, ¿verdad? Adán lo tenía todo, un clima parisaico, ni siquiera llovía, tenía frutos para alargar y comer, tenía una mujer la más perfecta del mundo entero. Ay, Padre, y a mí lo que más envidia me da es que disfrutaba de lo terrenal, y es más, hablaba, conversaba con Dios. Y ahí, en el mejor escenario, falló y desobedeció. Cristo en el desierto, ay, Padre, después de 40 días y 40 noches en ayuno, se lo pusieron difícil, pero nuestro Cristo obedeció y venció, atención, como hombre, no como Dios, porque como Dios le era muy fácil. Como hombre se enfrentó al hambre, como hombre se enfrentó a la vanagloria del mundo. Como hombre, ¿verdad?, pudo derrotar cada una de las tentaciones y artimañas que el diablo le puso. Él tenía que superar la prueba que el primer Adán falló, el postrer Adán venció. Número uno, he leído la obediencia representativa. Número 2, para ser el sacrificio sustitutivo, vicario, eficiente. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, Padre. El profeta mesaico Isaías, en el capítulo 53, nos dice que todos nosotros nos descarriemos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová quiso cargar el pecado de todos nosotros sobre él. Ay, Dios mío. A menos que Cristo fuese completamente humano, no podía haber muerto para recibir el castigo que nosotros merecíamos, para ocupar nuestro lugar. Ay, Padre, para ser nuestro sustituto vicario, tenía que tener un cuerpo y tenía que tener sangre para derramar. Saben, no solamente Barrabás entendió lo que significa, ¿verdad?, ser un sustituto.
Barrabás entendió claro, porque tenía que poner Barrabás puso Henry, rey de los judíos. Escuchen, dice verdad los anales de la historia que Barrabás medía 1,90 m, más de 1,90 m, que era un asesino, un terrorista. Escuchen, a las 3 de la tarde o las 4 daban toque de queda porque era un asesino y no quiero dar más detalles, ¿vale? Bien, las cruces se hacían a medida. Yo me imagino a los carpinteros haciendo la cruz para la medida de Barrabás, disfrutando. Sin a cambio aquel pueblo dijo no, soltar a Barrabás y que muera Jesús. Por eso era tan grande la cruz, porque en mi Cristo no se merecía ninguna cruz. Barrabás entendió, pero escuchen, ahí no tenía que poner solamente Barrabás, tenía que poner tío Juan, Josian, Antonio, Mateo y todos los que estamos aquí. Bendito aquel día, bendita aquella hora, bendito aquel lugar que no se movían las manecillas del reloj y en la eternidad ya se escuchaba el sí quiero al Padre, voy a bajar. Por eso dice, me preparaste cuerpo, sacrificio, no quisiste ya. Ya estabas ya hastiado de tanto sacrificio, me preparaste cuerpo. Por eso el autor de los Hebreos dice, en el capítulo 2, verso 18, dice, ciertamente, ay Padre, ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, a los ángeles que pecaron no socorristeis, más a la descendencia de Abraham, que somos nosotros, sí socorristeis. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles pecaron, no tomó un cuerpo de ángel para redimir, pero cuando nosotros pequemos, Él tomó un cuerpo para redimirnos y ponerse en nuestro lugar. ¿Para qué más? He dicho, para una obediencia representativa, para hacer un sacrificio sustitutivo vicario eficiente, para ser un mediador entre nosotros, entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Debido a que estábamos alejados y enemigos de Dios por el pecado, necesitábamos a alguien que viniera a ponerse entre Dios y nosotros y nos llevaría de vueltas a Él. Aleluya. Necesitábamos un mediador que pudiera representarnos a nosotros ante Dios y que pudiera representar a Dios ante nosotros. Ay, Padre, con el fin de cumplir esta función, este mediador, Jesucristo, tenía que ser completamente Dios y completamente hombre a la vez, como así lo fue. Más, para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. Aleluya. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que había un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, paz y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban asombrados, maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Este cuerpo que Jesús tenía cuando resucitó, que entró cuando estaban los discípulos, dice, sin abrir la puerta, puede traspasar las paredes, puede comer sin necesidad, pero puede comer, no va a envejecer, no va a enfermar, no va a volver a morir. Ay, Padre, mente glorificada, en fin, pues ese amén tenía que ser el modelo
para que en todo tuviera la preeminencia. Y ya el 5, ¿de acuerdo? Para ya no serle muy canso, el 5 es para poder ser nuestro sumo sacerdote y así poder comparecerse de nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 2, 18. Pues en cuanto él mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El autor anónimo de los Hebreos nos recuerda que por haber sufrido la tentación, de acuerdo, exterior, no interior, pero tentación, puede socorrer a los que son tentados. Si Jesús no hubiese sido hombre, no había sido capaz de conocer por experiencia vivida todo lo que nosotros, ¿verdad?, pasamos, nuestras luchas, nuestras tentaciones y todo lo que lleva el ser humano, ¿vale? Y para completar la enseñanza bíblica acerca de Cristo Jesús, tenemos que entender que Jesús, amén, y afirmar por la palabra que Jesús era humano, amén, y también divino. Es decir, que Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. La encarnación fue la acción del Hijo mediante el cual tomó la naturaleza humana y nos entiende y nos comprende y sobre todo Él sí que puede y Él sí que quiere compadecerse de nosotros, porque no es como los otros sumos sacerdotes. Leo este texto y ya concluyo. Hebreos 7:23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, el sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec, porque Cristo era de la tribu de Judá, no era levita, entonces no era de sacerdocio arónico, era según Melquisedec y era un sacerdocio inmutable, y dice, por lo cual puede también salvar, atención, perpetuamente a los que se acercan a Dios, ay Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. En el cielo se escucha nuestro nombre, en el cielo se pronuncia nuestros nombres. ¿Por qué? Porque no solamente tomó el cuerpo de carne, murió y resucitó, no solamente pagó al Dios Padre la justicia, no solamente nos dejó aquí al Espíritu Santo que está en nosotros, dentro, habitando con nosotros, en la esfera terrenal, sino que en la celestial. Por haber tenido un cuerpo de carne, con ese mismo cuerpo está intercediendo por nosotros. Amén. Hasta aquí. Espero que hayan disfrutado la mitad que yo he disfrutado. Un abrazo para todos mis hermanos y mis hermanas de esta gran familia Conquistando Corazones.